aula de otorrinolaringología. En la parte de rinología vamos a hablar de la exploración y semiología de la nariz y de los senos paranasales. El examen semiológico de las fosas nasales y de los senos debe seguir un ordenamiento donde se hace una anamnesis o un interrogatorio, que siempre es importante hacer un buen interrogatorio, porque eso siempre nos va a orientar el diagnóstico. Una inspección, una palpación, siempre la parte semiológica, la inspección y la palpación, así como uno palpa el sistema abdominal, el abdomen, los pulmones, también los senos paranasales se pueden palpar y son muy importantes. La rinoscopía anterior, rinomicroscopía, rinofibrolaringoscopía, rinodébitomanometría, rinomanometría acústica. Tenemos la radiología simple, tomografía, resonancia y olfatometría. Vamos a ir hablando sobre cada uno de estos temas. Vamos a hacer hincapié en las cosas más importantes, porque son muchos temas. Entonces, lo que no es muy importante, vamos a, digamos, a obviarlo. Así que muchas diapositivas las vamos a ir dejando de lado. Vamos a ir los temas importantes y lo que para ustedes va a ser importante aprender. Se debe hacer hincapié en los siguientes ítems. El motivo de consulta. ¿Por qué motivo usted está consultando? ¿Cuál es? ¿Dolor? ¿Tiene qué tipo de dolor? ¿Obstrucción nasal? ¿Sangrado de nariz? ¿Cefalea? El comienzo, ¿cuándo empezó? Los antecedentes de cuadros similares, si es el primer caso, si ya tiene anteriormente ya con otros cuadros, si ya viene asociado a otras patologías previas, concomitantemente con otros síntomas, sistemas o enfermedades sistémicas, antecedentes del medio ambiente, laboral y vivienda. Esto siempre es importante. Si es diferente una persona que trabaja en un frigorífico, como el panadero que trabaja con calor, o hay gente que trabaja en un ambiente de mucho polvo, muchos ácaros, la gente que trabaja con alfombras, la fabricación de alfombras, de ropa, el lugar de procedencia del paciente. Un paciente trabaja en un sistema, en un lugar donde hay mucho frío, mucho calor, paciente que trabaje o que viva en un lugar donde hay mucha minería y en contacto con el polvo, con un aserradero, porque todo eso es muy importante en el momento de ir orientando el diagnóstico. Y los antecedentes familiares, por ejemplo, de alergia. La inspección siempre es muy importante, la inspección rinológica y la palpación de toda la cara y de todo el rostro. Ver si uno tiene algún edema, una tumefacción, hematomas, ulceraciones, congestión, hacer un análisis de la simetría facial y de la simetría nasal, ver la morfología de la nariz, ver si la nariz está simétrica, si tiene alguna deformación, si tiene alguna lateralización, una laterorrinea, si tiene una jiba, si tiene una punta caída. Esos son digamos, parámetros muy importantes en el momento de evaluar la nariz. Como también si el paciente refiere a algún tipo de obstrucción o algún otro tipo de sintomatología. La palpación es muy importante. Nosotros sabemos que los senos paranasales, el seno frontal se encuentra en la parte de arriba, es un solo seno frontal. Los senos etmoidales son dos, los senos maxilares son bilaterales también, y el efenoidal es uno solo. Por supuesto, tanto el seno frontal como el seno efenoidal tienen un tabicamiento medial que no es simétrico. Entonces, la palpación de la parte superior, el ángulo interno del ojo, acá nosotros podemos evaluar no solamente el dolor etmoidal, sino también el frontal. Acá nosotros podemos hablar el algia de los senos maxilares, la presión. Con la presión uno puede medir el tipo de dolor que tiene y la ubicación del dolor. No solamente hay que mirar la pirámide nasal y palpar la pirámide nasal, sino que uno también tiene que observar cualquier tipo
de otro tipo de lesiones, equimosis, hematomas, la constitución, la forma de la nariz, si tiene alguna malformación, si vemos si tiene alguna patología dérmica concomitante para descartar a veces en los recién nacidos las neurosífilis congénita, el cretinismo, el mongolismo, podemos ver lesiones de granulomatosis, de diferentes tipos de patologías que nos pueden orientar a un diagnóstico. Y en ese sentido la piel es muy importante. Las exploraciones, nosotros podemos ver las exploraciones las podemos dividir acá en ópticas, en radiológicas, en funcionales y el estudio de la función mucociliar. Vamos a ir hablando de todo esto y vamos a hacer hincapié en las cosas más importantes. Bueno, también la citología nasal, el estudio de la flora bacteriana y micótica nasal, la exploración anatomopatológica para definir un diagnóstico de certeza. La rinomicroscopía es la observación del vestíbulo nasal, del orificio narinario anterior, donde uno usa un espéculo para abrir ese reborde narinario y uno puede en cierta medida observar alteraciones de la columela nasal, del vestíbulo nasal, del tabique nasal, de los cornetes, y eso es muy importante realizar con un espéculo y esto habitualmente se hace con un frontoluz donde uno ilumina toda la parte de adentro y uno tiene un diagnóstico de la parte anterior, de la parte anterior del septo nasal. Acá nosotros podemos ver con un espéculo, podemos ver en la rinoscopía anterior un pólipo en la parte posterior, un desvío del tabique nasal. Acá podemos ver también imágenes de lesiones vegetantes, que puede ser una rinitis alérgica o un pólipo nasal que obstruye la fosa nasal. Acá nosotros podemos ver el tabique nasal que está ubicado en la parte medial de la fosa nasal. Podemos ver el cornete inferior en la parte más anterior y en la parte más posterior podemos observar el cornete medio. Y el espacio que hay entre el cornete medio y el cornete inferior es el meato inferior. Acá nosotros podemos observar en esta imagen un pólipo que puede pasar por la parte de adelante. La parte de rinomicroscopía posterior ya hoy día no se utiliza. Anteriormente se usaba un espejito donde uno deprimía con un bajalenguas la lengua y podía observar toda la parte posterior del cabum. Se ubicaba de esta manera. Y entonces uno veía toda la parte posterior, que son estas imágenes. La cola del cornete inferior, la cola del cornete medio y la cola del cornete superior. Es un método que ya hoy día, con los advenimientos de las endoscopías, ya no se utiliza más. En los chicos también podemos observar con un espéculo de Killian, podemos observar toda la parte anterior, podemos ver si el cornete inferior es un cornete que tiene una mucosa pálida, que tenga una rinorrea seromucoide y una hipersensibilidad, podemos suponer que el paciente tiene una rinitis alérgica. Acá nosotros podemos observar también cómo podemos observar diferentes tipos de secreciones y diferentes tipos de aspectos de la mucosa endonasal. La microscopía, con el microscopio nosotros podemos evaluar exactamente igual, nada más que el microscopio a través de los diferentes aumentos que nos provee, nosotros podemos evaluar toda la parte endonasal con una imagen aumentada y podemos observar todo el tabique, todo el vestíbulo nasal, los cornetes, podemos observar si nosotros instilamos dentro de la fosa nasal una oximetazolina, una nafasolina, un dexalergin, se produce una constricción de los cornetes y uno puede observar el meato medio con más detenimiento y puede inclusive tener una imagen de patologías que puedan ser evaluadas. La endoscopía también nosotros podemos ver
A través de la endoscopía podemos ver un endoscopio rígido, nosotros podemos ver toda la parte de adentro de la nariz, podemos ver todas las estructuras, y se hace solamente con un poquito de anestesia local, uno tiene una imagen bien completa de toda la fosa nasal, toda la parte anterior, media y posterior de la fosa nasal y de la rinofaringe también. Y sirven para hacer una evaluación mucho más completa. Normalmente la nariz se hacen diferentes tipos de evaluaciones y hay muchas clasificaciones. La región narinaria, la región prevalvular, la valvular, el dorso, cornete inferior, meato medio, cornete superior, el techo, la parte, diferentes áreas donde uno puede estudiar. Por una cuestión didáctica y por una cuestión de mayor comprensión y un estudio anátomo-funcional, Maurice Kotl, que es un otorrinolaringólogo que vivía en Estados Unidos, dividió en esta parte, un área, el área 1, que es el área vestibular, que es la parte del orificio narinario anterior, la parte 2, que es el área 2, que es la parte valvular, donde se une el cartílago triangular superior, el cartílago alar y el septo nasal, y esa área valvular tiene que tener aproximadamente 15 grados, como ya habíamos explicado, en anatomía de la nariz. También el área 3, es la parte atical, y la parte atical está relacionada con el dorso de la nariz y está relacionado también con regiones de la parte inferior del bulbo olfatorio, donde nosotros podemos ver donde se alojan fibras, neuronas receptoras del olfato. El área 4, que es la región turbinal, donde vemos toda la parte de los cornetes, y la parte 5, el área 5, que es el área turbinal posterior, donde es la región de las coanas, de modo a tener una evaluación mucho más amplia de toda la situación. Acá nosotros podemos ver el cornete inferior, como ya le habíamos mostrado, el tabique nasal. Acá vemos el cornete medio en una endoscopía, donde podemos ver la apófisis unciforme, detrás de esto está el seno maxilar. Acá vemos el meato medio, entre el cornete medio y el cornete inferior, y nosotros son todas estructuras que uno tiene que evaluarlas con un endoscopio o con un nasofibrolaringoscopio. Este es el piso de la fosa nasal, es decir, a través de estas imágenes endoscópicas, a través de estos métodos de diagnóstico uno evalúa todo. Acá uno ve el cábul, la parte posterior de la rinofaringe, acá vemos toda la parte del paladar blando en este sector, el rodete tubario, la fosa de Rosenmüller, donde desemboca la trompa de Eustaquio, que va al oído medio. Y con la endoscopía nasal, entonces nosotros podemos observar la fosa nasal derecha, la fosa nasal izquierda, y vemos todas las estructuras anatómicas que se alojan dentro de la fosa nasal, y podemos observar desviaciones septales, desviaciones que son lateralizadas, en espolones, podemos ver hipertrofias de las mucosas, podemos ver palidez de la mucosa, y vemos toda la fosa de Rosenmüller, el rodete tubario donde desemboca la trompa de Eustaquio a nivel de la región coanal. Podemos ver diferentes tipos de perforaciones septales, rinitis crónicas, atróficas, secreciones purulentas, y también en algunas ocasiones uno puede utilizar esos endoscopios para usar como una transiluminación. Esa transiluminación a veces quirúrgicamente, uno a veces puede ver acá en una cirugía, nosotros hemos visto toda la región del seno frontal a través de una transiluminación. Y acá nosotros vemos también que utilizamos la rinofibrolaringoscopía, que es una fibra óptica, es un estudio endoscópico con fibra óptica flexible. Los otros endoscopios eran rígidos y tienen ópticas de 0 grados, de 30, 45, 70 y 90 grados, donde uno puede evaluar toda la parte
interna de la nariz. A través de una fibra óptica flexible, como el rinofibrolaringoscopio, uno puede evaluar de una manera más flexible y uno puede ir viendo toda la parte de adentro y buscando todas las características de la laringe, inclusive en la parte posterior. Acá nosotros vemos las cuerdas vocales, la movilidad de las cuerdas vocales, esto es la parte posterior que va al esófago, esto es la tráquea, y allá en el fondo nosotros podemos ver todo lo que sea la estructura endolaringea, como toda la parte superior e interna de la fosa nasal. Acá nosotros podemos ver cómo tenemos una fibra, un endoscopio rígido con una terminación de 0,45, 0,30, 45, 70 y 90 grados, y un rinofibrolaringoscopio, que es una fibra óptica flexible, donde uno le da movilidad. Otro examen complementario y de evaluación es la radiografía. El par radiológico que más se utiliza para evaluar los senos paranasales es el par de la frontonasoplaca y de la mentonasoplaca, donde uno puede ver todo el seno frontal. Acá vemos la óptica, el tabique nasal, los senos maxilares, los etmoides. Acá vemos también nosotros el seno frontal en una mentonasoplaca. Vemos más para ver los senos maxilares, y acá vemos con la boca abierta, vemos el efenoides en la parte posterior, vemos el tabique nasal, la parte orbitaria, que después vamos a ir estudiándolo de una manera más profunda y analizando cada espacio que veamos en esas radiografías. La tomografía computada también es un método de diagnóstico que también utiliza irradiación, y podemos ver diferentes tipos de cortes coronales, cortes axiales, podemos ver cortes sagitales. Estos estudios sirven para que dan mejor definición, mucho mejor que una radiografía simple. Uno puede evaluar perfectamente milimétricamente, con las tomografías nuevas tienen mejor imágenes, y uno, si le inyecta una sustancia de contraste, puede evaluar lesiones cancerígenas que dan un valor diagnóstico muy importante a las diferentes patologías, y esto se pueden hacer en recién nacidos, en adolescentes, niños, en adultos, y dan muy buenas imágenes para determinar un diagnóstico. Los datos son muy importantes que uno pueda recaudar en toda esa tomografía computada. La resonancia magnética es un campo electromagnético de positrones, donde nosotros podemos evaluar de una manera mucho mejor la estructura de tejidos blandos. La tomografía computada de por sí nos da una imagen de todo lo que es el tejido óseo, y de manera secundaria todo lo que es todo lo que sea tejido blando. Pero la resonancia magnética propiamente dicha nos da un valor increíble, muy importante en todo lo que es tejidos blandos. Todas las estructuras de tejido blando uno puede evaluar, y uno con las sustancias de contrastes uno puede inclusive hacer un diagnóstico precoz de patologías tumorales, de tumores hasta inclusive de menos de 1 milímetro. Y esto es muy importante en la hora de hacer los diagnósticos. Bueno, el flujo nasal inspiratorio se mide también. Esto no es para a modo de citarlos nada más. Son estudios que se realizan para medir el flujo nasal, que se pueden medir también a través de una rinomanometría. Existen diferentes aparatos para evaluar el flujo nasal. Tenemos digamos, esto fundamentalmente se utiliza para evaluar las alteraciones del flujo y de la presión que uno puede evaluar dentro de la nariz. Esto es muy importante
porque da un registro de movimientos donde uno puede evaluar el flujo, uno puede medir la presión y uno tiene diferentes tipos de datos donde puede uno medir el diferente grado de obstrucción en inspiración o expiración. Entonces, y uno puede hacer una patología de acuerdo a si es una obstrucción leve, moderada, severa o muy severa. Entonces, y tenemos un diagnóstico donde uno mide presión y flujo, y es un estudio funcional muy interesante que sirve a veces como para, más que nada, como un documento no solamente funcional, sino también un documento legal, porque uno puede a veces utilizar uno puede realizar una cirugía porque el paciente respiraba mal, uno realiza una cirugía y a veces el paciente dice, no, doctor, quedó peor después de la cirugía, y a veces no es así, ¿verdad? Es una sensación subjetiva del paciente, pero para eso sirven los estudios de rinodébitomanometría, donde uno puede evaluar perfectamente todas las, hacer mediciones de presión y flujo de cada una de las fosas nasales. Nosotros usamos la rinodébitomanometría, como donde tenemos una imagen donde se hace de esta manera y se mide el flujo, se tapa uno, se mide por separada la fosa nasal y uno va teniendo un registro de flujo y presión en cada fosa nasal. Esto es un software que nos da diferentes tipos de tomas de valores que son muy importantes. Habíamos hablado nosotros que la función mucociliar, que nosotros tenemos células ciliadas cilíndricas con células caliciformes, y son el cilio y el moco redundante en la parte superior, genera un clearance, una limpieza de todo lo que es, un aclaramiento de todo lo que es la mucosa respiratoria, no solamente de la nariz, sino de los senos paranasales. Y en ese sentido, habíamos dicho que todo el epitelio respiratorio, cilíndrico ciliar, ciliado genera un movimiento de esas cilias hacia el meato medio, hacia el ostium de drenaje natural. Es decir, todo lo que está en el seno maxilar va todo al seno maxilar. Por más de que nosotros le hagamos un agujero enorme en el seno maxilar a nivel del meato inferior, ese sistema de depuración, de clearance, de movimiento de las células ciliadas, no van a drenar aquí en el meato inferior, sino va todo el meato medio. Esto hecha, digamos, de hecho por las técnicas quirúrgicas que se utilizaban hasta no hace mucho, hasta unos 25, 30 años atrás, se utilizaban unas técnicas donde uno abría el seno maxilar en la parte inferior pensando que a través de eso se iba a ventilar y acá a través de eso se iba a realizar una limpieza. Y está el estudio de la función ciliar ha demostrado que no es así. Entonces, todo esto va a los diferentes ostium de drenaje de cada uno de los senos paranasales. Nosotros sabemos que el seno maxilar, el seno frontal y las celdas etmoidales anteriores drenan al meato medio, al meato superior drenan las celdas etmoidales posteriores, el seno esfenoidal, y en el meato inferior drena el conducto lácrimo-nasal. Y existen diferentes tipos de estudios de las estructuras ciliares, son estudios con microscopía electrónica, se pueden ver, también se hace un estudio de las propiedades del moco. Existen diferentes tipos de patologías con alteración del clearance mucociliar, entonces uno puede hacer diferentes tipos de análisis de inmunoglobulina A secretora, la lisosima, que participan en las defensas, y uno puede evaluar las características de eso. También la citología nasal es muy importante, el estudio donde uno puede evaluar diferentes tipos de patologías y diferentes tipos de estructuras dentro de las características de esa citología epitelial, y sirve fundamentalmente para, en cierta medida, a veces evaluar
patologías precancerígenas como la hiperplasia secretora y la metaplasia, que son estadios previos a un carcinoma in situ, donde uno puede, donde una patología crónica por, llámese tabaco, por acerrín, por químicos, por sustancias tóxicas, puedan, inclusive laborales, puedan generar lesiones dentro de la nariz y generar lesiones histológicamente crónicas que puedan evolucionar a una neoplasia, a un cáncer. La citología siempre es muy, para eso sirve, y uno va midiendo todas las estructuras de todo ese epitelio mucociliar. Bueno, nosotros sabemos que también la flora habitual, ahora con toda esta cuestión del coronavirus, que se hace el hisopado nasal y el hisopado por la nariz y por la garganta, entonces también nosotros sabemos que existe una flora habitual, una flora saprófita, una flora comensal dentro de la nariz. Y la nariz nosotros podemos considerar prácticamente es el órgano de entrada y de choque donde nosotros inspiramos todas las partículas del medio ambiente. Y entre todas esas partículas, aparte de introducir el oxígeno y partículas flotantes en el medio ambiente, nosotros, en la nariz tiene un montón de gérmenes que son considerados dentro de todos saprófitos, pero también cuando uno tiene patologías diferentes, uno tiene que hacer el diagnóstico de certeza de ese tipo de lesiones. Así nosotros en la sinusitis aguda podemos observar estreptococo, hemófilos, que no son digamos, saprófitas, sino son patógenas. Entonces, podemos observar en la sinusitis aguda, en las sinusitis crónicas, nosotros podemos observar diferentes tipos de bacterias, como el Staphylococcus aureus, podemos ver la Pseudomonas aeruginosa, cuando está asociado más que nada a lesiones dentales, y también anaerobios por lesiones periapicales de origen dentario. Y también la micología, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de hongos o de granulomatosis profundas que pueda uno hacer un diagnóstico a través del hisopado y del cultivo propiamente dicho. La exploración anatomopatológica es muy importante en el momento de hacer un diagnóstico de certeza en cualquier tipo de lesión vegetante, granulomatosa, ulcerosa, que nosotros podamos encontrar dentro de la fosa nasal, y la toma de biopsia normalmente se hace cuando es muy granulomatosa. Uno puede inclusive hacerla sin anestesia, y a veces hacer una pequeña infiltración bien localizada y hacer una toma de muestra con unas pinzas TrueCaps, que son pinzas que agarran y cortan y no duele. Y uno esas lesiones las envía para anatomía patológica. Tenemos también todo lo que son procesos inflamatorios crónicos en la exploración anatomopatológica, donde podemos encontrar pólipos totalmente de patologías crónicas, pero que tienen una característica o una anatomía patológica benigna. Las sinusitis crónicas, los mucoceles también, que normalmente son quistes que forman, que tienen su propia cápsula. Y después acá, como vemos también, diferentes tipos de infecciones, como diferentes tipos de vestibulitis nasales. Podemos observar también lesiones más crónicas, como una sarcoidosis, como una enfermedad granulomatosa de Wegener, que es una patología autoinmune que se ubica normalmente, afecta todo el tabique nasal, en el piso, en la fosa, y va generando una degradación de todos los tejidos blandos y tejidos óseos, y van invadiendo toda la parte posterior. Los procesos tumorales, tanto como papilomas, los papilomas, que de por sí los papilomas son benignos, pero hay algunos papilomas que se asocian, algunos subtipos de papilomas, porque ustedes saben que el HPV tiene diferentes
subtipos, y existen algunos subtipos como el 6, el 11, que normalmente genera lesiones o cohabitan o conviven con lesiones precancerígenas. O sea que siempre que hay entonces un tumor de un papiloma, que histológicamente es benigno, uno tiene que suponer que un papiloma puede convivir con una patología maligna. Entonces, el tipo de cirugía que uno va a elegir es un tipo de patología, de técnica quirúrgica más agresiva, por la posibilidad de que se asocie, como dicen algunos, o otros dicen que evolucione como una que lo consideran una patología premaligna. Acá nosotros podemos ver cualquier tipo de proceso, cualquier lesión neoplásica, cualquier neoformación dentro del meato medio, en la fosa nasal, cualquier característica diferente, siempre supone hacer una biopsia. Y en ese sentido, siempre podemos ver o localizar cualquier tipo de carcinoma dentro de la fosa nasal y otros tipos de tumores, como algún espesioneuroblastoma, melanomas, linfomas, que crecen dentro de la fosa nasal y a veces se asocian a cuadros obstructivos nasales y en muchas ocasiones también se asocian a epistaxis. Doctor, Sí, esos procedimientos en donde se utilizan artefactos como no me acuerdo el nombre de la sonda que nos mostraste. ¿Eso se hace con el paciente en estado de conciencia o sedado? Esos estudios. ese paciente que ustedes vieron, a ver, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Esa es una sonda que vende la empresa Karl Storz. Yo utilizo para hacer cirugía de las vías lagrimales. Es una sonda finita que se introduce en el trayecto de las vías lagrimales y en algunos casos se puede hacer una localización, para tener una mejor localización de algunas estructuras donde uno no tiene acceso o no tiene buen acceso. En este caso, esa paciente era una paciente que estaba dormida y uno lo hace con anestesia general en ese caso, pero tranquilamente uno lo puede hacer con anestesia local, pero sirve más que nada para una orientación, para hacer un tipo de abordaje o para poder ubicarse estratégicamente en el acceso a un abordaje quirúrgico. Bueno, siguiendo un poquito la parte de radiología, el par radiológico, como yo les había dicho, es la frontonasoplaca y la mentonasoplaca. Siempre en una cefalea que uno sospeche, una sinusitis, siempre es importante sacar esta, ¿verdad? La disposición de cómo se saca es colocando siempre con la placa la nariz y la frente para la frontonasoplaca. Y para la mentonasoplaca nosotros apoyamos el mentón y la nariz. De modo que la incidencia de luz viene de esta forma y la incidencia de luz viene de esta manera. Entonces nosotros tenemos en una frontonasoplaca, nosotros la hacemos para evaluar fundamentalmente el seno frontal y las celdas etmoidales, ¿verdad? Entonces, en modo de dibujito acá ilustrativo, nosotros podemos ver acá el seno frontal y podemos ver patologías como nivel líquido en una sinusitis aguda. Podemos ver algunas lesiones, como por ejemplo, podemos observar por ejemplo, un osteoma en el seno frontal que va a dar una imagen radiopaca,
Se puede observar un nivel hidroaéreo, una sinusitis aguda. Nosotros podemos observar el etmoides a este nivel, podemos ver una opacidad a este nivel y podemos observar velamientos. Acá podemos ver también de manera indirecta, podemos ver todo lo que sea el globo ocular, el tabique nasal, los huesos propios de la nariz también. Y de esta manera también nosotros podemos, para la mentonasoplaca es ideal, la mentonasoplaca es ideal para ver los senos maxilares y el seno esfenoidal. Pero también uno ve en cierta medida, de una manera secundaria, los senos frontales y la órbita y los huesos propios y el etmoides ahí. Pero fundamentalmente es para ver el seno maxilar, el relacionamiento que uno puede tener con los dientes acá. Ustedes saben que el segundo premolar y el primer molar tienen un relacionamiento directo con el pie del seno maxilar. Entonces nosotros podemos ver velamientos de los dos lados. Normalmente una sinusitis se velan los dos senos maxilares. Cuando nosotros tenemos el velamiento de un solo seno maxilar y el otro si está normal, nosotros vamos a decir que entonces hay una monosinusitis, sinusitis de un seno maxilar. Y la causa más frecuente de una monosinusitis es un origen odontógeno, o sea, algún problema dentario que generó un trastorno en la raíz dentaria, en el apicitis del diente. Eso generó una lesión en el piso del seno maxilar y generó ahí una entrada de gérmenes que generalmente son gérmenes anaerobios. Entonces uno tiene una sinusitis unilateral, cuando es de origen dentario normalmente es por anaerobios, y bueno, entonces nosotros podemos suponer que es una sinusitis odontógena. Cuando hay un velamiento de un solo seno maxilar, la otra causa es una causa tumoral, un cáncer, ¿verdad? Y bueno, y nosotros acá podemos ver también, ustedes pueden ver acá, cómo puede haber un pólipo, como un engrosamiento acá, un quiste del seno maxilar. Si ustedes ven bien esta radiografía que está acá, ustedes van a ver que acá hay como un pequeño engrosamiento mucoso. Esto es digamos, un pequeño quiste, un pequeño pólipo de la raíz dentaria, que se ubican de esta manera. Y acá vemos el seno esfenoidal también para bueno. La radiografía del perfil de cráneo, también con esta incidencia uno puede evaluar toda la región del cráneo, ¿verdad? Fundamentalmente esto se utiliza para descartar traumatismo, fracturas o fisuras de todo el esqueleto craneal. Esta es otra radiografía que es la Submento Vertex con la posición de Hirsch, que es de esta manera, acostado con hiperextensión. Es una radiografía que anteriormente se utilizaba y era fundamentalmente para evaluar todos los senos etmoidales, toda la parte anterior del seno etmoidal. Ustedes si ven acá van a observar toda la parte anterior del seno esfenoidal, toda la parte posterior del seno esfenoidal, el seno etmoidal, disculpen, etmoidal anterior, etmoidal posterior, y acá ven todo el seno esfenoidal. Esta es una toma que prácticamente ya no se utiliza más. Y acá vemos también, no se utiliza más, ¿por qué? Porque la tomografía computada hoy día es mucho más barato, uno tiene mucho más acceso a poder realizarse una tomografía, y los datos que aportan una tomografía son inmensos en relación a una radiografía. Sin embargo, una radiografía de cráneo, en un traumatismo de cráneo, normalmente uno sirve para líneas fracturarias o lesiones. Bueno, disculpen, acá hay un error. Esto no es perfil de cráneo, esto es perfil de Kabum. Esto es un error. Acá, disculpen, pero esto es un perfil de Kabum. Entonces, el perfil de Kabum
nosotros podemos ver las vegetaciones adenoideas en la rinofaringe, que a veces crecen un poquitito, en un 25%, es grado 1. Cuando eso crece en un 50 y obstruye un 50% de la luz rinofaringea, es de grado 2. Acá nosotros podemos ver, fíjense cómo esto acá, esta es la luz rinofaringea y el cabo. A medida que va creciendo y va obstruyendo la luz, entonces nosotros podemos decir que es un grado 1, 25%, un grado 2, 50%, un grado 3, cuando obstruye un 75%, y un grado 4, cuando obstruye cuando se obstruye en un 100%. Entonces, esto es radiografía de perfil de Kabul. Disculpen el error ahí. También nosotros en el traumatismo de cara, lo que más se suele fracturar es la nariz. La nariz se fractura muy fácilmente con pequeños golpes, con traumatismos importantes, accidentes automovilísticos, accidentes deportivos, a veces accidentes domésticos, a veces con todo el advenimiento del feminicidio y las agresiones domésticas, también es muy frecuente, y nosotros lo vemos en el consultorio casi a diario, las lesiones que sufren las mujeres por golpes de puño donde se puede apreciar. Acá nosotros vemos una radiografía donde vemos la integridad del hueso propio. Acá vemos una fisura en los huesos propios, ¿verdad? Esta fisura, normalmente uno puede medir la intensidad de acuerdo a la fractura, uno puede medir la velocidad con que recibió el golpe, y acá nosotros vemos una fractura mucho más importante, con una deformación más importante, y acá vemos una fractura conminuta con un hundimiento de toda la raíz, el puente de los huesos propios. La radiografía de huesos de perfil propio, de huesos propios, siempre se pide cuando uno sospecha una lesión o una fractura de los huesos propios de la nariz. Es decir, si ustedes tienen un traumatismo y el traumatismo fue en la cara, en esta parte, en la nariz, no van a pedir una radiografía de perfil de cráneo, porque si ustedes piden una radiografía de perfil de cráneo, no, como pueden ver acá, esta radiografía de perfil de cráneo no les va a servir para evaluar la radiografía de huesos propios de la nariz, como ustedes pueden evaluar en estos casos. Entonces, lo que se pide correctamente es radiografía de perfil de huesos propios en un traumatismo nasal. Acá nosotros vemos una tomografía computada donde podemos observar toda la parte, todo lo que es senos frontales, senos etmoidales. Vemos todo el tabique nasal, los cornetes, los senos maxilares, las órbitas, el piso de la fosa cerebral, el efenoide. Acá vemos una lesión en la parte posterior del efenoides. Vemos cómo hay un velamiento de un solo lado, y la tomografía computada en ese sentido nos da una imagen muy, muy, muy interesante. Acá nosotros también podemos ver a este nivel, como en las celdas etmoidales anteriores, las celdas etmoidales posteriores. Acá nosotros podemos ver el velamiento de la parte posterior, vemos los senos maxilares, toda el tabique nasal, los cornetes, en una tomografía computada, donde tenemos una muy buena imagen. Perfecto, ahora vamos a hablar un poquitito de insuficiencia
vamos a hablar de insuficiencia ventilatoria nasal. La insuficiencia ventilatoria nasal es el cuadro asociado a la dificultad por el pasaje de aire a través de las fosas nasales o el incompleto acondicionamiento que este provoca, que puede provocar una hematosis inadecuada. O sea, una obstrucción, insuficiencia ventilatoria nasal es una obstrucción de la nariz que permite que uno no introduzca un aire que esté en condiciones perfectas para para la hematosis a nivel alveolar. Entonces, nosotros habíamos hablado de las condiciones que tenía que tener ese aire, ¿verdad? Tenía que ser un filtrado, una temperatura, una humedad, que la nariz participaba en la resonancia, en absorción de sustancias químicas, tiene funciones reflexógenas. Todo eso tiene que generar la nariz y eso lo otorga una nariz que funciona bien. Las causas frecuentes, digamos, de obstrucción nasal, nosotros las podemos ver en lactantes, en la infancia y en la adolescencia. En los lactantes, las malformaciones, nace un chico con una obstrucción nasal grave, hay que sospechar una atresia de Coanas. ¿Por qué? Porque la criatura no puede respirar, no tiene el hábito de respirar con la boca abierta, entonces genera ese tipo de emergencia. Es una emergencia neonatal que requiere una terapia intensiva con una intubación rápida. Los meningoencefaloceles, que son malformaciones congénitas que generan, son resabios embriológicos que no se biodegradaron en algún momento de la etapa de formación intraútero, entonces aparecen resabios dentro de la fosa nasal, que son normalmente resabios que no tienen ningún tipo de función, porque son el resto de cerebro, pero que obstruye la fosa nasal, o a veces genera una deformación dentro de por fuera de la nariz. Las rinitis agudas específicas del lactante, en la difteria, la luética, por la sífilis, o inespecíficas como las bacterianas, algunas virales. En la infancia, la hipertrofia de adenoides, que ya le mostré el grado 1, 2, 3 y 4. La hipertrofia, después de esto vamos a hablar nosotros de cada una de ellas de vuelta. La hipertrofia de cornetes, en una rinosinusitis o en una alergia. Los alérgicos típicamente y patognomónicamente tienen una hipertrofia hipertrofia y palidez de los cornetes. Los cuerpos extraños, una obstrucción nasal en un niño. Los niños fácilmente se meten cualquier tipo de objeto dentro de la nariz. Bueno, y en la adolescencia los traumatismos como las fracturas, que los hematomas de tabique, la deformación del tabique nasal, que esta deformación puede ser una deformación que ya la tenga de niño o puede ser una deformación adquirida por un traumatismo de nariz. La hipertrofia de los cornetes, que son característicos de, como dijimos ya, de las rinitis alérgicas y de otros tipos de rinitis, como las rinitis colinérgicas, rinitis medicamentosas, la alergia, las poliposis, las poliposis son expresiones de hipertrofia o hiperplasia de la misma mucosa que genera lesiones tumorales benignas dentro de la fosa nasal. Después tenemos todos los tumores benignos y los tumores malignos que también pueden generar diferentes tipos de obstrucción. Bueno, acá a modo para que ustedes tengan también la clasificación de la mucosa, de la obstrucción nasal, se puede medir en cuanto a cambios en la mucosa por problemas virales, bacterianos, micóticas, la rinitis, las vasomotoras, la medicamentosa, atrofia, las lesiones granulomatosas crónicas e inmunológicas como la de Wegener, la reticulosis polimorfa y diferentes tipos de lesiones. También las estructurales, que son por desvío del tabique nasal. ¿Se acuerdan ustedes que el tabique nasal tiene la parte anterior, el cartílago cuadrangular? Ese cartílago cuadrangular es compacto, pero también tiende a doblarse por alguna alteración de las estructuras óseas. O sea, como
genera un seguimiento por el crecimiento y de la estructura ósea, y el tabique nasal puede seguir ese desvío. Los hematomas por el hematoma del tabique nasal, eso después vamos a ir hablando también. Perforaciones septales, sinequias o bridas o cicatrices intranasales, alteración de la válvula nasal, malformaciones congénitas, desviaciones, tensión nasal, nariz en silla de montar, bueno, las obstrucciones de vía, neoformaciones, los pólipos, los papilomas, el papiloma invertido, quistes, gliomas, angiofibroma, que es sangrante, los tumores malignos también, que son sangrantes y generan obstrucción y cefalea, y las obstrucciones debidas a otras causas, la hipertrofia adenoide, cuerpos extraños, las postquirúrgicas, por generar, por ejemplo, ya un proceso inflamatorio agudo, o bridas o sinequias turbinoceptales que no son bien cuidadas en el postoperatorio. Y algunos casos raros de parálisis del nervio facial. El nervio facial, al generar una paresia, disminuye la musculatura y la tensión muscular que pueda generar de un lado de la nariz. Y todo eso puede provocar obstrucción nasal. Nosotros vemos que las manifestaciones son respiración bucal, claro, porque uno empieza, al tener la nariz tapada, empieza a abrir la boca. Inspiraciones nasales que son características a veces por una rinitis, por una obstrucción, por una adenoides, y que son inspiraciones que acumulan rinorrea, entonces uno hace así, esto inspira. El hecho de ser respirador bucal genera una sequedad de la garganta, y esa sequedad normalmente genera una faringitis crónica irritativa. El hecho de respirar con mal por la nariz significa que hay una obstrucción en la nariz, entonces uno abre la boca y eso a veces se asocia a ronquidos nocturnos. Y también el hecho de tener la nariz tapada genera como una nariz así, que yo ya le había explicado que esto es una rinoraria cerrada. Cuando uno abre así, uno tiene, esa es la cámara de resonancia dentro de la nariz. Entonces, nosotros podemos observar diferentes tipos, ¿verdad?, de patologías intranasales, posterior, y las alteraciones que genera este tipo de obstrucción. Normalmente, cuando uno respira mal, la nariz no funciona bien. Entonces, va a haber algunas repercusiones, como que una sinusitis. Los senos paranasales reaccionan de forma concomitante. Una faringitis crónica, ¿por qué? Por la irritación de la respiración bucal. Una laringotraqueobronquitis, porque todo el aire inspirado que penetra, que no entra en la nariz, que no recibe el filtro, que no recibe la humedad, que no recibe la temperatura adecuada para que ese aire entre por la fosa nasal, vaya a los senos paranasales, tenga una tensión adecuada y pase a través de la laringe, la tráquea y los bronquios, y llegue a los alvéolos, no llega en condiciones óptimas. Entonces, todas esas estructuras de la vía respiratoria inferior, como son laringe, tráquea, bronquios, alvéolos, va a generar lesiones como tos, por ejemplo, ¿verdad?, o broncoespasmos. Bueno, la otitis media, claro, al haber una alteración, por ejemplo, de una rinitis alérgica con una obstrucción de la parte posterior de la rinofaringe y una obstrucción del rodete tubario donde desemboca la trompa de Eustaquio, eso genera una disfunción de esa trompa de Eustaquio, y eso genera una otitis media secretora, con acumulación de líquido en el oído medio, generando una hipoacusia conductiva, que eso repercute en los niños. Y muchas veces, por ejemplo, un niño que es respirador bucal, los padres no le dan mucha importancia, siempre es mocoso, bueno, y la maestra a veces dice, bueno, le llama a los padres y le dice, me parece que su hijo no escucha bien. Entonces le llevan al otorrinolaringólogo, el otorrinolaringólogo lo evalúa y ve que tiene líquido en el oído medio, es decir, una otitis media serosa secundaria a una hipertrofia adenoide severa o una rinitis alérgica crónica. El paladar ojival, el hecho de respirar con la boca abierta,
el hecho de respirar con la boca abierta afecta una estructura arquitectónica de todo el desarrollo del macizo craneofacial, y lo único que hace es alterar las fuerzas centrípetas y centrífugas del esqueleto del macizo craneofacial, y lo único que genera es el paladar ojival, es decir, el paladar se hunde, el palatino se hunde para adentro de la fosa nasal, y eso deforma todo el paladar, deforma toda la posición de los dientes y deforma generando una mal posición dentaria, y a veces provoca un prognatismo o una retrognatia. Más frecuentemente una retrognatia, que genera que todo el maxilar inferior se protruya para atrás. Entonces también se genera la mala oclusión dentaria, y esa mala oclusión dentaria empeora el proceso respiratorio y los chicos generan una cifosis. Entonces están en esta posición como más agachados y genera una cifosis. Entonces, las obstrucciones pueden ser unilateral o bilateral, o sea, de una fosa nasal y de la otra. Puede ser parcial o total. Puede ser que AP pase un poquito el aire, o puede ser que haya una obstrucción total del pasaje de aire. Y la obstrucción puede ser brusca o progresiva. Las rinitis alérgicas son progresivas. Brusca es cuando hay un cuerpo extraño. Alguien se metió una pila dentro de la nariz y eso genera una obstrucción brusca. Y puede ser transitoria o permanente. Transitoria como una rinitis alérgica. Permanente cuando el cuerpo extraño quedó ahí o un tumor está dentro de la fosa nasal y genera una obstrucción permanente. Entonces siempre es importante una anamnesis, un interrogatorio para llegar al diagnóstico. El interrogatorio debe ser exhaustivo, debe ser un interrogatorio amplio, donde nosotros con el solo interrogatorio por lo menos ya tengamos el 50% del diagnóstico. Muchas veces los diagnósticos no se hacen porque uno no sabe dialogar con el paciente. Entonces, es muy importante hacer un buen interrogatorio, y con ese interrogatorio uno orientamos hacia dónde vamos a ir y hacia dónde vamos a buscar el diagnóstico. Y siempre el paciente es el que dice, sí, doctor, me pasa esto, tengo dolor, ese dolor empieza acá, se irradia para atrás. Entonces, con un buen interrogatorio uno prácticamente ya tiene el diagnóstico metido en el bolsillo. El examen clínico, que es toda la evaluación, la palpación, que ya estuvimos hablando, las radiografías, que son importantes, la radiografía de senos paranasales, el par radiológico de seno, el CABUL, la rinofibrolaringoscopía, que es la fibra óptica flexible, donde uno puede ver, la rinodébitomanometría, donde uno hace un estudio de el pasaje de flujo y de presiones dentro del aire. Entonces, las causas orgánicas de la pirámide nasal, nosotros podemos tener malformaciones a este nivel, podemos tener una insuficiencia valvular o un traumatismo de la pirámide a este nivel, que genera una alteración de la estructura de los huesos propios asociados con el sistema cartilaginoso superior, que puede alterar toda la arquitectura de esta fosa nasal. Entonces, también tenemos causas intranasales, la otra extranasales de los huesos propios, pero también nosotros podemos ver alteraciones internas como un hematoma del tabique nasal. El hematoma del tabique nasal se produce luego de un traumatismo de nariz, donde la mucosa del tabique nasal es alterada, se genera una acumulación de sangre entre el muco pericondrio y el cartílago propiamente dicho. Esa acumulación, ese pequeño hematoma entre el cartílago y el muco pericondrio se va sumando, va aumentando. Entonces, ustedes saben que el cartílago se nutre por imbibición, es decir, los cartílagos no tienen una nutrición propiamente dicha por vasos, sino tienen una nutrición de todo el muco pericondrio que cubre todo el cartílago, y esa es por imbibición, va pasando la sangre y eso es lo que nutre al cartílago. Entonces, cualquier lesión que se interponga entre el muco pericondrio y el cartílago
va a generar un déficit de aporte sanguíneo y eso va a lesionar las lesiones, las células del cartílago y va a generar una necrosis a posteriori. Eso es lo que se produce con un hematoma. Entonces el hematoma tiene que ser drenado dentro de las 72 horas y eso es muy importante. Se drena y se genera, después se realiza un pequeño taponamiento nasal. En las desviaciones del tabique nasal, cualquier tipo de desviación del tabique genera obstrucción nasal. La luxación, es decir, por traumatismos previos o por una luxación congénita, que genere, por ejemplo, el pie del cartílago que se lateralice. Eso genera obstrucción. Y las sinequias, que las sinequias normalmente son sinequias tubinoceptales que se producen por traumatismos previos en algún momento de la vida y que no se hizo ver, entonces genera sinequias tubinoceptales, o por cauterizaciones previas que se hayan realizado por epistaxis, o cuerpos extraños que también genera dentro de la nariz un cuerpo extraño que genera una obstrucción aguda. Y después también tenemos las causas rinofaringias a este nivel, que ya dijimos que la adenoide se encuentra en el techo, en la parte posterior de la nariz, a nivel del techo de la rinofaringe o del cábul, se encuentran las adenoides y el crecimiento de esto genera un cierre de la luz rinofaringia y cuanto más grande es la adenoides, más obstrucción va a tener. Y acá una atresia de Coanas, acá a este nivel, una obstrucción, una malformación también genera un cuadro, cuando es bilateral, una obstrucción genera una emergencia neonatal porque la criatura no respira bien. Y la atresia de Coanas es una emergencia cuando es bilateral y requiere normalmente intubación en un niño. Bueno, las alteraciones o las malformaciones congénitas que nosotros podemos ver de la pirámide nasal, las alteraciones de la rinofaringe, como ya estuvimos hablando, las alteraciones de la válvula nasal interna se produce fundamentalmente entre el área que existe entre el cartílago, el borde cefálico del cartílago alar, el borde caudal del cartílago triangular y el septo cuadrangular, el tabique cuadrangular. Este ángulo debe tener aproximadamente 15 grados y entonces de esa manera uno genera una mejor entrada de aire. Y esa válvula es una válvula dinámica que está unida por tejido conectivo que generan toda una estructura funcional dinámica de la válvula. Acá nosotros vemos meningoceles, que pueden ser lesiones que se producen en la parte posterior de la nariz, en la parte externa. Acá vemos estos resabios embriológicos, habitualmente son restos de cerebro que no tienen funcionalidad. La tomografía computada sirve para evaluar cualquier tipo de herniación que uno pueda encontrar en la base del cráneo, como también pequeñas lesiones que uno pueda encontrar dentro, uno pueda orientarse a lesiones intranasales. Acá vemos el techo del etmoide, la apófisis cristagali, el techo etmoidal, la lámina cribosa, el tabique nasal, el seno maxilar derecho, el seno maxilar izquierdo, la órbita ocular izquierda, la órbita ocular derecha, el cornete medio, que este cornete medio está como globuloso, tiene una malformación, el etmoides anterior a este nivel, y uno puede evaluar todas las asimetrías dentro de lo que es la estructura simétrica facial o nasal. Acá vemos un probóscide que ya estuvimos hablando, las alteraciones que puede haber dentro, quistes o lesiones precancerígenas que uno pueda evaluar con la tomografía y las lesiones que uno normalmente pueda sacar. Acá vemos las alteraciones embriológicas que uno puede encontrar en un recién nacido, malformaciones
vasculares que generan obstrucción nasal, el hemangiopericitoma, normalmente uno puede encontrar en chicos, lesiones que uno puede evaluar después, asimetrías a este nivel. Acá ustedes pueden ver una asimetría del ojo. Este es un quiste, no, es un quiste de seno maxilar, pero uno puede hacer un diagnóstico diferencial también con patologías etmoidales o de senos paranasales. La resonancia magnética es muy importante y muy útil en un meningoencefalocele, fundamentalmente en los recién nacidos, cuando uno encuentra una asimetría facial, uno está obligado a pedir una resonancia magnética, porque la resonancia magnética nos da imágenes sobre fundamentalmente todo lo que es tejido blando. Y acá nosotros podemos observar la lesión. Esto es una resonancia magnética con contraste. Habitualmente el contraste que se utiliza para una resonancia es el gadolínio, que se coloca por vía endovenosa y nos da un parámetro mayor de captación del tumor y mejor definición. La tomografía computada, donde uno podemos ver lesiones neolíticas. Bueno, las malformaciones, cómo se producen, son alteraciones que se producen a veces por falta de cierre de la dura madre y son herniaciones de la región craneal. Acá nosotros podemos ver en una tomografía cómo el parte del tejido se protuyó hacia la fosa nasal derecha. Y en una resonancia magnética también vemos cómo se produce una herniación del techo de la fosa nasal o el piso del cerebro y la proyección de ese tumor o resabio embriológico, alguna malformación, hacia la fosa nasal. La hipoplasia de también uno podemos ver hipoplasia de la pirámide nasal. Nosotros podemos observar la tomografía computada, es ideal para estos casos donde uno sospecha lesiones de tipo óseas. Acá nosotros vemos cómo está formado el macizo craneofacial, el maxilar superior, la rama ascendente del maxilar superior, cómo se articula con los huesos propios de la nariz, cómo se articula con el tabique nasal. Acá nosotros vemos el cornete inferior, que el cornete inferior es un hueso, que es una estructura totalmente independiente que se articula a la pared intersinuso nasal. Y a modo de, vemos nosotros cómo la órbita se asocia anatómicamente con la fosa nasal. Por eso que cualquier proceso invasivo que se ubique dentro del etmoides puede aparecer o se puede protruir a través de los diferentes forámenes que existen o dentro de la órbita ocular. El traumatismo nasal, nosotros podemos observar que cualquier tipo de lesión genera una asimetría facial, y esa asimetría facial uno puede evaluar. Lo importante es sacar una tomografía, una radiografía y ver que esa lesión de los huesos propios no genere un hematoma del tabique. Y si genera un hematoma del tabique, eso hay que drenarlo. Las lesiones del tabique nasal pueden ser muchas. Puede ser una luxación, puede ser una fractura única, puede ser una fractura conminuta, una fractura de todo lo que es el cartílago y también de todo lo que es la parte ósea posterior, como la lámina perpendicular del etmoides, que puede fracturarse, puede luxarse también, y el vómer, que el vómer está articulado en la parte anterior con el cartílago cuadrangular, con la parte superior con la lámina perpendicular del etmoides y en la parte inferior con el palatino. Son todas estructuras que uno tiene que ver. El examen físico siempre se hace de frente, se hace de perfil, siempre uno tiene que evaluar todas las estructuras, uno tiene que palpar. La palpación oral en un traumatismo siempre es muy importante, aparte de palpar la nariz. Esa nariz se tiene que palpar porque a veces uno encuentra crepitaciones óseas, y uno puede encontrar enfisema subcutáneo que a veces impide tener una buena evaluación, y solamente la palpación. A veces con la palpación uno ve
problemas dentarios, fracturas, fisuras, y la palpación siempre es muy importante que sea bimanual, con los dos, con el pulpejo de los dedos y con el índice, el pulgar y el anular, uno puede palpar toda la región geniana, los huesos propios, la región preauricular, la rama ascendente del maxilar inferior, el cóndilo del maxilar. Uno puede palpar en forma de pinza el maxilar superior, uno puede palpar de esta manera con el índice y el pulgar, uno puede palpar y ver la crepitación que tienen los huesos propios y toda la estructura de lengua y toda la cavidad intraoral. Eso es muy importante. Este tipo de corrección, luego de descartar un hematoma del tabique nasal, que es muy importante, y lesiones que puede haber concomitantemente por lesión, un hematoma del ojo, que es importante hacer un diagnóstico precoz, o a veces lesiones de cráneo-licorraquia, pérdida de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque se rompió la lámina perpendicular del etmoides y puede haber pérdida de líquido. El líquido cefalorraquídeo a veces uno se pierde, es como una rinorrea, pero permanente. Pero es diferente porque es un líquido más espeso. Y normalmente cuando ese líquido cae en la almohada, genera un signo redondo, así que es el signo de la escarapela. Queda ahí y un halo en lateral. Eso es característico del líquido cefalorraquídeo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer siempre es corregir esto. Se puede corregir con pequeñas maniobras con anestesia local, a veces con pequeñas pinzas o mangos de bisturí. En la urgencia uno puede reposicionar esos huesos. Siempre se hace con anestesia local, infiltrando el infraorbitario y teniendo en cuenta toda la estructura del macizo facial. La tomografía computada es muy importante para evaluar los diferentes trazos fracturarios, como acá nosotros podemos ver cómo se fracturó y hubo una luxación del tabique. Acá vemos también cómo hay un hundimiento de los huesos propios y una fractura del techo de la lámina perpendicular del etmoides. Vemos luxaciones, lateralizaciones, fracturas del tabique nasal, fractura de la pared intersinusio nasal. Acá vemos contenido líquido de sangre dentro del seno maxilar y son todas estructuras que nosotros tenemos que evaluar. Acá podemos ver la fractura conminuta de los huesos propios de la nariz. Vemos también cómo puede haber lesiones de fisuras de la rama ascendente del maxilar superior. Acá vemos fractura del piso de órbita y una herniación de todo el tejido graso, y este es el músculo del recto inferior, donde uno puede inclusive generar alteraciones en la motilidad ocular. Este es un corte donde podemos ver perfectamente el contenido de herniación, contenido líquido de sangre, la fractura del piso de la órbita y la herniación grasa y muscular. Acá también nosotros vemos en un corte sagital el hundimiento del piso de la fosa nasal. Esto es todo sangre y cómo se hernia todo el tejido graso y el músculo. Acá vemos también una fractura del piso de órbita en la parte posterior, donde ya a este nivel ya empieza la capa de la retina. Entonces esto es muy importante, hacer un tratamiento médico y quirúrgico rápido, como para evitar complicaciones como ceguera, complicaciones como líquido cráneo-licorraquia, o sea, una fístula de líquido cefalorraquídeo, y alteraciones que uno tiene que resolverlas rápidas para evitar otro tipo de complicaciones. Fundamentalmente cuando las fracturas son de mayor porte, requieren a veces evitar trastornos. Acá vemos una fisura de la parte superior de la órbita, una fisura anterior y una fisura posterior. Esto puede generar pérdida de líquido, fístula de líquido cefalorraquídeo dentro del ojo o dentro del seno esfenoidal. Y eso posteriormente se puede traducir en una
rinorrea. Entonces, las fracturas, esto después vamos a tener una clase más completa de todo tipo de fracturas, pero lo importante es, como dije, ahora vamos a tratar todo lo que es fractura todo lo que es fractura nasal. Y en ese sentido es muy importante evaluar esa fractura, pero fundamentalmente lo que uno tiene que considerar en los diferentes tipos de fracturas nasales es la resolución rápida, la reposición de los huesos propios y en caso de que haya un hematoma, drenar. Se drena el hematoma, a veces se puede hacer con anestesia local, a veces con anestesia general, de acuerdo al hematoma y de acuerdo al paciente también. Y lo importante es drenar ese hematoma, generar un taponamiento nasal de modo que el mucopericondrio vuelva a tener un contacto directo con el cartílago para que lo vuelva a nutrir, porque si uno no drena ese hematoma, entonces uno puede generar una necrosis y una perforación del tabique nasal. Por eso es muy importante el control. Y siempre que se drena y se hace ese procedimiento, siempre hay que dar antibiótico terapia. Así que, bueno, la fractura nasal, ya dijimos todas digamos, la palpación, la inspección, la rinoscopía anterior, la radiografía de huesos propios cuando uno está en la guardia de un hospital o si uno tiene acceso a sacar una tomografía computada más grande es mejor. Y siempre la corrección es importante, ¿para qué? Para evitar que después quede una secuela como una laterorrhina, una deformidad facial. Acá vemos los diferentes tipos de lesiones y los diferentes tipos de impactos que puede tener una fractura. Uno puede tener una pequeña caída acá, uno puede tener una luxación, uno puede tener una luxación y fractura, uno puede tener una decapitación total de los huesos propios de la nariz o una fractura conminuta. Acá no es la resonancia, la tomografía computada con reconstrucción 3D, uno puede evaluar los diferentes tipos de fracturas y es un aporte muy importante. Acá nosotros podemos ver una fractura del maxilar inferior, una Lefort 3, donde uno puede con la tomografía inclusive evaluar todo el tipo de fractura. Fíjense la asimetría que generó esta tomografía computada. Y bueno, y uno tiene que reconstruir todo en base a mantener toda la estructura íntegra. Entonces, siempre nosotros vemos que un golpe, este es un golpe de puño izquierdo. Acá esto es muy evidente. Golpe de puño de izquierda, este fue un zurdo, fue el que le embocó. Entonces, le rompió todos los huesos propios y generalmente hay un hematoma. Acá también vemos las laceraciones de la piel y vemos todas estas lesiones. Entonces, es muy importante siempre resolver con anestesia local, evaluar todas estas estructuras. Bueno, perfecto. Vamos a seguir con, cuerpos extraños. Bueno, cuerpos extraños. Los cuerpos extraños, pues es cualquier material inanimado o animado que uno pueda introducir dentro de las fosas nasales. Esto siempre, yo le pongo así, es más de lo que yo les puedo dar de lo que está en el libro. Entonces, a veces saco fotos de diferentes libros, van a encontrar artículos en francés, en inglés, en portugués, en español, en italiano. Entonces, que son libros que yo suelo consultar y saco datos que me parecen importantes para ustedes y yo les paso, ¿verdad? Entonces, son introducidos involuntariamente, fundamentalmente en los casos pediátricos o en las personas ancianas que tienen una alteración del sensorio.
Y normalmente los animados por una mala higiene, por pacientes abandonados, generan miasis, ¿verdad? Y los inanimados pueden ser semillas, gomas, espumas, botón, pilas, ¿verdad? Cualquier tipo de sustancia uno se puede meter. Tiene que tener, digamos, una atención especial las pilas, que después vamos a estar hablando. Bueno, entonces, ¿cuál es la sintomatología? La sintomatología es que se introduce un cuerpo extraño y empieza a tener una rinorrea. A medida que va pasando los días, es una rinorrea purulenta, fétida, y normalmente hay una obstrucción nasal a este nivel de instalación brusca. Entonces, normalmente suele ser unilateral. Cuando pasa el tiempo, puede haber esa rinorrea, puede ser de fétida, pasa a sanguinolenta. A veces puede haber ulceraciones del borde narinario y una congestión de toda la nariz. Entonces, nosotros podemos ver una rinorrea unilateral de instalación brusca, fétida, purulenta, y que no se dé. Eso es un cuerpo extraño hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros observamos con un espéculo nasal, podemos ver, y en muchas ocasiones se ve el cuerpo extraño y a veces se puede retirar. No siempre es así, porque a veces el cuerpo extraño está más en profundidad y requiere alguna maniobra mucho más delicada, ¿verdad? Entonces, siempre es importante un buen interrogatorio, un buen análisis y ver que la rinorrea siempre es unilateral, ¿verdad? Y suele ser fétida, normalmente de instalación brusca, y entonces la rinoscopía, la microscopía y la rinomicroscopía son muy útiles como la endoscopía. ¿Verdad? Puede ser un botón, puede ser una moneda, puede ser productos gomas, puede ser un juguete, un montón de cosas pueden ser, ¿verdad? Esto lo que hay que hacer es, con mucho cuidado, esto lo ideal es que uno no lo saque, siempre tiene que enviarla al especialista y nosotros los especialistas lo sacamos en 2 segundos. En el 95% de los casos se hace sin anestesia y lo sacamos porque tenemos una maniobra correcta para sacar. Entonces, las pilas del botón, las pilas botón son las pilas. Estas pilas son extremadamente tóxicas y esto es muy frecuente, cada vez más frecuente. Y queda acá y esto genera, ustedes saben que las pilas tienen muchas sustancias químicas tóxicas y entonces es muy importante retirar lo antes posible esto y generar después una limpieza y un control estricto para que no quede ningún resto de productos químicos agresivos a ese nivel. La limpieza, a veces, de diferente con las radiografías simples, uno ya a veces encuentra el diagnóstico, uno puede encontrar un alfiler, pilas, botones, diferentes tipos de, una pila, por ejemplo, una pila chiquitita en un niño. Entonces, siempre es importante la remoción, la extracción, el lavado con suero fisiológico, y a veces cuando eso fue durante mucho tiempo es conveniente usar antibióticos, y bueno, y esa extracción tiene una forma correcta. Acá dice la pila botón, es una emergencia, eso es muy importante. Siempre que se saque, no es que uno tiene que estar acostado, el paciente tiene que estar sentado. Ustedes pueden ver acá cómo la madre o la enfermera le ataja, le traba los pies, ahí el especialista observa y trata de sacárselo con un espéculo, con una pinza, unas pinzas de tracciones, y a veces con unas cánulas acanaladas, curvas, atraumáticas, uno puede sacar eso. Pero siempre es importante que el chico no duerma y que esté sentado. ¿Por qué? Porque si uno está acostado y la criatura hace una broncoaspiración para adentro, o uno trata de sacar y la criatura inspira, hace una inspiración brusca, ese cuerpo extraño puede pasar a la rinofaringe y puede pasar a la laringe, puede pasar a la tráquea, puede pasar al bronquio. Entonces, y de ser un cuerpo extraño que estaba en la nariz, va a los bronquios, y eso es mucho más grave. Entonces, siempre es muy importante el cuidado
y el envío al especialista, porque nosotros con nuestra experiencia manejamos muy bien la extracción del cuerpo extraño. A veces un médico sin experiencia intenta sacarlo, y lo único que genera es una pelea cuerpo a cuerpo con el paciente, con la criatura se trauma y no quiere saber más nada, ¿verdad? Y es una pelea cuerpo a cuerpo y no se resuelve, al contrario, se complica la cosa. Acá vemos una piedrita cuando uno extrae, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, normalmente nosotros sacamos ese cuerpo extraño con anestesia local, y luego hay que hacer lavados con cloruro de sodio, a veces se pueden colocar pomaditas con antibióticos, y con eso normalmente se resuelve. ¿Cómo el diagnóstico diferencial? Una atresia de Coana con una sinusitis, con un estoma, con pólipos o con una neoplasia maligna. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿cuál es la diferencia? El cuerpo extraño tiene una obstrucción brusca, rinorrea purulenta, unilateral de instalación brusca. Sin embargo, estas patologías, la atresia, los osteomas, los pólipos, la neoplasia, tienen una evolución más prolongada. Esa es la diferencia y el diagnóstico diferencial. La rinolitiasis es la permanencia de ese cuerpo extraño dentro de la fosa nasal, sea lo que sea, y genera todo un tipo de lesión y alteraciones dentro de la fosa nasal, que genera una sinusitis crónica, genera una ruptura de todos los huesos de la nariz, una sinusitis agresiva, y generalmente, si esto es una pila, normalmente esto es extremadamente grave. Por eso todo cuerpo extraño debe ser derivado a un otorrinolaringólogo. La permanencia crónica forma lo que se llama el rinolito. El rinolito son lesiones que enquistadas de ese cuerpo extraño, que genera una rinorrea crónica importante. Y siempre como les dije, el lavado con suero fisiológico y la antibiótico terapia y un control estricto hasta que se recupere toda la mucosa. La miasis, ¿qué son? Parásitos, ¿verdad? Entra una larva dentro de la fosa nasal y genera, normalmente eso se ve mucho en personas en ancianos que tienen problemas de conciencia, trastorno del sensorio. Entonces entra ahí, o son pacientes muy mal cuidados, y entra la larva, le entra la mosca, deja la larva y ahí ya empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a crecer y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre hay que extraer todo esto. Normalmente el tipo de tratamiento que nosotros hacemos es limpieza y una limpieza con un vasoconstrictor también, tener un acceso y ir sacando de a uno todas estas miasis. La ivermectina normalmente también se puede utilizar, y se puede dar una ivermectina con dos días de tratamiento, un comprimido un día, un comprimido al otro. Y siempre la remoción de todas esas larvas, ¿verdad? Es muy importante, porque estas larvas que están en la nariz pueden ir para arriba, pueden entrar al cerebro, pueden generar una fístula del indio cefalorraquídeo, una meningitis grave, tóxica, una encefalitis, pueden ir hacia el ojo, generar una ceguera. Entonces, una destrucción grave y hasta mortal puede ser. Entonces, siempre es importante actuar a término y resolver ese tipo de trastornos. Bueno. Bueno, este es el último tema. Vamos a hablar del olfato. El olfato es un tema que hoy día, con el tema del coronavirus, está demostrado, según los estudios de investigación que se hicieron, que uno de los síntomas precoces que genera el COVID-19, el SARS-19, es la anosmia. Eso es por la lesión que provoca
a nivel, eh, a nivel del bulbo olfatorio. Entonces, el olfato es muy importante porque participa, digamos, en diferentes funciones hormonales, sexuales y diferentes tipos de... Bueno, lo que nosotros podemos ver es que el bulbo olfatorio se encuentra acá, por arriba de la lámina cribosa, fíjense, por arriba de la lámina cribosa, en el piso de la fosa nasal, los receptores y las neuronas se ubican aproximadamente a 1 centímetro por debajo del bulbo olfatorio, relacionados con la parte lateral y superior del tabique nasal y del cornete superior. Entonces, nosotros podemos ver a este nivel, en el piso de la fosa nasal, está el bulbo olfatorio, ¿no? El lateral a la apófisis crista galli, ¿no? Y podemos ver cómo estas neuronas que pasan la lámina cribosa distribuyen como en todo el techo de la fosa nasal, se distribuyen en la parte medial del cornete superior y en el techo a nivel de la lámina perpendicular del etmoides. Acá podemos ver cómo el bulbo olfatorio se ubica a este nivel y acá se encuentran los receptores y a modo de... pueden ver también cómo se produce. Siempre tenemos el mismo epitelio olfatorio y nosotros tenemos que el aroma ingresa a este nivel, es captado por los receptores neuronales, que son las primeras neuronas que atraviesan, la lámina cribosa. Estas hacen sinapsis, la primera sinapsis con las células del bulbo olfatorio, la conjunción de todas esas forman el nervio óptico, y ese nervio óptico se distribuye a través de la segunda neurona y van a los diferentes centros de olfato y del gusto. Bueno, consideramos que es el sentido más antiguo, tuvo mucho que ver, es un órgano que tuvo mucho que ver con la supervivencia, la reproducción, la crianza y también con trastornos de alteraciones psicológicas como la depresión. Bueno, vamos a hablar de los diferentes trastornos. La hiposmia normalmente se produce, es una dificultad. Esto se ve mucho en los catarros vía aérea superior, pero también en procesos tumorales o patologías inflamatorias infecciosas crónicas. Es la disminución del olfato. Inclusive, cuando un tumor invade un bulbo olfatorio de un lado y no afecta al otro lado, normalmente da una hiposmia, tumores que normalmente generan anosmia. Es decir, la anosmia es la pérdida total del olfato, la disomia son trastornos y la fantomia son como la cascosmia, que son alteraciones de la percepción del olfato. El 68% presentó calidad de vida alterada, 46% de cambio del apetito, porque está muy interrelacionado el gusto con el olfato y el peso corporal. Al perder el olfato no le siente el gusto a las comidas. Bueno, y ahí vemos nosotros cómo a este nivel donde se alojan. El flujo nasal ingresa por la nariz, ¿verdad? Ingresa por la fosa nasal. La mayor cantidad de flujo de aire pasa a través del meato medio. Pero hay un flujo que va y genera un flujo turbulento en la región del bulbo olfatorio y eso participa en toda la regulación del olfato. Bueno, existen diferentes pruebas de olfato y de diagnóstico. Lo cierto es que normalmente los niños, los adolescentes van desarrollando y a través del proceso de envejecimiento uno va perdiendo un poquito el olfato y eso a veces se asocia con alteraciones crónicas de diferentes patologías o patologías crónicas como la sinusitis crónica, la rinitis alérgica crónica, que obstruyen
no solamente los espacios donde pasan las células y las neuronas, sino también patologías crónicas como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, que se asocia con deterioro de esa sinapsis y entonces uno genera hiposmia y anosmia posteriormente. Bueno, vemos la degeneración mixedematosa y la alteración que presenta el epitelio olfatorio, y acá nosotros podemos ver cómo estas células que generan una sinapsis, las células receptoras generan sinapsis con el bulbo olfatorio y van a diferentes áreas del cerebro, ¿verdad? Referente al tubérculo olfatorio, al tálamo, a la amígdala, a la corteza, a diferentes estructuras. Acá nosotros vemos cómo la primera neurona pasa la lámina cribosa, hace la sinapsis con a nivel del bulbo olfatorio, y se forma la primera neurona, y esas primeras neuronas van a diferentes áreas del tálamo, de la corteza frontal, del hipocampo, donde se alojan los centros neurológicos centrales del olfato. Entonces tenemos un núcleo olfatorio anterior, la corteza prepiriforme, la corteza etmoidal anterior, la corteza periamidalina y corteza vertical de bueno. Son diferentes tipos. Bueno, nosotros sabemos que hay ciertos animales que tienen mucho más desarrollado el olfato que el ser humano. El ser humano es muy importante para el ser humano, pero sabemos, por ejemplo, que diferentes otros tipos de animales tienen más desarrollado el sistema de olfato. Por ejemplo, los perros tienen mucho más desarrollado que el ser humano. Entonces, por eso es que los perros son adiestrados y como para detección de diferentes tipos de sustancias, como por ejemplo en los aeropuertos para la detección de drogas, existen los perros que al tener un olfato mucho mayor, o en el rastreo de personas a través de la ropa, de perfume, la policía normalmente utiliza este tipo de método para el rastreo de personas, de drogas, de sustancias. Bueno, la etiología de la pérdida puede haber muchos mecanismos, ¿verdad? Patologías crónicas, patologías neurovegetativas, las iatrogénicas, los catarros de área superior, la rhinosinusitis crónica, los traumatismos cráneoencefálicos, el traumatismo cráneoencefálico por generar lesión a nivel del bulbo, las enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, el Alzheimer y diferentes otros tipos de patologías crónicas cerebrales, las iatrogénicas cuando uno realiza abordajes quirúrgicos, en los papilomas, en los hemangiomas, en los tumores craneales, cuando uno tiene que ir a operar cirugías grandes como los meningiomas. También está demostrado que en las epilepsias, en los trastornos psiquiátricos también hay procesos metabólicos, químicos y hormonales también. La pérdida de olfato por el traumatismo cráneoencefálico, al haber una lesión de toda la estructura adherida a la base del cráneo, puede haber una disrupción de todas esas sinapsis, o una disrupción anatómica entre el bulbo olfatorio y las fibras sinápticas anteriores o posteriores, ¿verdad? Y eso puede generar trastornos del olfato. Bueno, el trastorno existen, acá podemos ver, fíjense, por traumatismo cráneoencefálico, donde uno puede tener entrar en estado de coma, lesiones de la dura madre, fuga de líquido cefalorraquídeo, bueno, catarros de vía aérea superior también, rinosinusitis crónica por alteración de toda la mucosa circundante circundante a la región olfatoria. Y podemos verlas, siempre es importante sacar una resonancia, porque la resonancia es la que da mejor definición. Entonces uno puede ir buscando lesiones
neurológicas, degenerativas a este nivel, en el piso de la fosa nasal y en el techo en el piso del cerebro y en el techo de la fosa nasal. Entonces, a este nivel nosotros tenemos el meato inferior, este es el techo donde tenemos entre el tabique nasal y la parte superior de los cornetes. Bueno, el Parkinson, el Alzheimer, esclerosis múltiples, y existen diferentes, digamos, medicamentos. Bueno, las causas iatrogénicas también, que son las quirúrgicas, ¿verdad? Las resecciones craneofaciales por tumores, las cirugías mínimamente invasivas, la endoidectomía, las polipectomías, las cirugías de Catwell-Lupta ampliada, que son abordajes quirúrgicos, y la rinoceptoplastía. La rinoplastía cuando uno rompe muchas estructuras, ¿verdad? Y eso puede generar hiposmia, anomia, cascomia, trastornos de tipo del olfato. Bueno, existen pruebas de diagnóstico para ver los diferentes tipos de trastornos y uno puede ir buscando y haciendo el diagnóstico. Existen inclusive especialidades que se dedican al estudio del olfato. Y bueno, siempre es importante la evaluación completa de esto, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo. Hola, ¿están todos conectados o se quedaron todos dormidos? Estamos acá, doctor. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Bueno. Bueno, chicos, entonces vamos Creo que no. Solo cuando... ¿Se entendió? Ah, sí. No hubo trastornos, digamos, de voz, de imagen tampoco, ¿verdad? Creo que hoy sí, doctor. ¿Qué hubo? ¿Problema de internet? Sí. Salía muy entrecortado por momentos. Ajá. Bueno, nosotros vamos a pasar igualmente. Bueno, nosotros igualmente todo esto está todo grabado y después vamos a dejar en la plataforma de la universidad. ¿Mm? Dale, muchas gracias. Bueno, perfecto. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado y ahí vamos a enviarles ya por Moodle algunas preguntas para que puedan ir elaborando de modo a tener una evaluación un poquito más completa. ¿Está bien? Dale, doctor, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Buen fin de semana.